La lluvia golpeaba con fuerza contra el parabrisas del taxi mientras Roberto Mendoza observaba, desde la distancia, la casa que alguna vez llamó hogar. Las gotas se deslizaban por el cristal como las lágrimas que él se negaba a derramar. Ciudad de México, con su característico caos urbano, parecía haberse detenido en ese momento. El taxímetro seguía corriendo, pero a Roberto no le importaba. Necesitaba unos minutos más antes de enfrentar lo que vendría. ¿Va a bajarse, jefe?, preguntó el taxista, mirándolo por el retrovisor con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Roberto asintió lentamente, pagó el viaje y salió del vehículo. El agua fría de la lluvia lo empapó inmediatamente, pero era preferible a la tormenta que lo esperaba dentro de esa casa de 2 pisos en la colonia del Valle. Una casa que él había comprado con años de sacrificio, trabajando dobles turnos en la fábrica de autopartes donde era supervisor. Mientras caminaba hacia la puerta principal, los recuerdos lo asaltaron como fantasmas del pasado. Recordó el día que le entregó las escrituras a su hermana Patricia, hace exactamente 5 años. La sonrisa de ella, las lágrimas de alegría, los abrazos interminables. Es para que mis sobrinos tengan un techo seguro, había dicho él, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Patricia había perdido su departamento después de que su esposo, Manuel, fuera despedido de la empresa constructora donde trabajaba. Con 3 hijos pequeños y sin ahorros, la situación era desesperada. Roberto, soltero y sin hijos, no lo pensó 2 veces. Total, él podía seguir rentando su pequeño departamento en Iztapalapa. La familia era primero, ¿no? El timbre sonó con un eco que pareció interminable. Roberto se pasó la mano por el cabello mojado, tratando de verse presentable a pesar de estar empapado. La puerta se abrió lentamente, y apareció Manuel, su cuñado. El hombre había ganado peso en estos años, y su expresión pasó de la sorpresa al fastidio en cuestión de segundos. Roberto, dijo Manuel bloqueando la entrada con su cuerpo. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar con Patricia, respondió Roberto tratando de mantener la calma. Es importante. No es buen momento. Manuel cruzó los brazos. Los niños están haciendo la tarea y Patricia está ocupada. Roberto sintió cómo la indignación comenzaba a crecer en su pecho. Esta era la misma persona que 5 años atrás lo había llamado hermano y salvador cuando recibieron las llaves de la casa. Manuel, necesito hablar con mi hermana. Es sobre la casa. El rostro de Manuel se endureció.
¿Qué pasa con la casa? Ya te dijimos el mes pasado que no teníamos para ayudarte con tu renta. Esta casa tiene muchos gastos. No vengo a pedir dinero. Roberto apretó los puños dentro de los bolsillos de su chamarra. Vengo porque perdí mi trabajo hace 3 meses. El dueño de mi departamento me dio hasta el fin de semana para desocupar. Necesito volver aquí temporalmente. Manuel soltó una carcajada seca. ¿Volver aquí? Roberto, esta es nuestra casa. Tú nos la regalaste, ¿recuerdas? No puedes simplemente aparecer y querer mudarte. Manuel, ¿quién es? La voz de Patricia llegó desde el interior de la casa. Nadie importante, gritó Manuel sin quitar la vista de Roberto. Ya se va. Pero Patricia apareció detrás de su esposo. Secándose las manos con un trapo de cocina. Cuando vio a su hermano empapado por la lluvia, su expresión fue difícil de descifrar. ¿Era culpa? ¿Molestia? ¿Lástima? Roberto, dijo ella suavemente. Pasa, te vas a enfermar. No, Patricia, intervino Manuel. Ya hablamos de esto. No podemos tener más gente en la casa. Apenas cabemos nosotros. Roberto miró a su hermana, buscando en sus ojos algo de la complicidad que compartían de niños, cuando ella lo defendía de los bravucones del barrio, y él le guardaba parte de su lunch para que comiera en el recreo. Pero esos ojos ahora lo miraban con una distancia que dolía más que cualquier golpe. Solo sería temporal, Patricia, suplicó Roberto. 1 o 2 meses mientras encuentro otro trabajo. Puedo dormir en el cuarto de servicio. No molestaré a nadie. Patricia bajó la mirada. Roberto, entiende. Los niños ya están grandes. Sofía necesita su propio cuarto para estudiar. Está en la prepa. Diego y Carlos ya no pueden compartir habitación. No hay espacio. ¿No hay espacio? Roberto no pudo contener la ironía en su voz. Patricia, esta casa tiene 4 recámaras. Yo la escogí pensando en el futuro de tus hijos. Exacto, explotó Manuel. En el futuro de nuestros hijos, no en que tú vinieras a vivir de arrimado. Ya eres un hombre grande, Roberto. 42 años y sin nada propio. Deberías haberte guardado algo en lugar de andar regalando casas. Las palabras de Manuel fueron como puñaladas. Roberto había sacrificado la oportunidad de formar su propia familia por ayudar a la de su hermana. Había pospuesto relaciones.
Rechazado la oferta de irse a trabajar a Monterrey con mejor sueldo, todo por estar cerca y apoyar a Patricia y sus sobrinos. No le hables así, dijo Patricia débilmente, pero sin real convicción. ¿Por qué no? Continuó Manuel. Es la verdad. Tu hermano tomó sus decisiones. Ahora que viva con las consecuencias. Nosotros no tenemos la culpa de que no haya sabido administrarse. Roberto sintió cómo la lluvia se mezclaba con lágrimas que ya no podía contener. ¿Administrarme? Gasté todos mis ahorros en esta casa. Cada peso extra que ganaba era para los útiles de los niños, para sus uniformes, para... Nadie te lo pidió, interrumpió Patricia. Y sus palabras dolieron más que las de Manuel. Tú quisiste hacerlo. No puedes ahora echárnoslo en cara. No se los estoy echando en cara. Roberto dio un paso hacia atrás. Solo les estoy pidiendo un lugar donde dormir mientras me recupero. Soy tu hermano, Patricia. Tu hermano mayor. El que te cuidó cuando mamá murió. El que trabajó desde los 15 años para que pudieras terminar la secundaria. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Desde el interior de la casa, Roberto podía escuchar la televisión encendida y las voces de sus sobrinos. Esos niños a los que había visto crecer, a los que había llevado al parque. Ayudado con las tareas, comprado los regalos de Navidad cuando Manuel estaba desempleado. Lo siento, Roberto. Patricia finalmente habló, pero no lo miraba a los ojos. De verdad lo siento. Pero no podemos. Manuel tiene razón. Esta es nuestra casa ahora, nuestra vida. Tú, tú deberías buscar ayuda en otro lado. ¿Qué hay de los amigos del trabajo? Roberto rió amargamente. Los amigos del trabajo del que me despidieron porque la empresa quebró. Patricia, no tengo a nadie más. Solo los tengo a ustedes. Pues qué lástima. Manuel comenzó a cerrar la puerta. Porque nosotros no te tenemos a ti. Esta conversación se acabó. ¡Espera! Roberto puso el pie para evitar que cerraran. Al menos déjenme hablar con los niños. Soy su tío. Los niños están bien sin ti, dijo Manuel con frialdad. No necesitan ver a su tío en esta situación. Sería un mal ejemplo. ¿Mal ejemplo? Roberto no podía creer lo que escuchaba. ¿Mal ejemplo después de todo lo que hice por ellos? Patricia finalmente lo miró a los ojos, y Roberto vio en ellos algo que nunca esperó ver. Desprecio. Quizás ese es el problema, Roberto. Siempre hiciste todo por nosotros.
Nunca nos dejaste valernos por nosotros mismos. Siempre el hermano salvador, el tío generoso. ¿Alguna vez pensaste que quizás no queríamos depender de ti? ¿Que tu ayuda constante nos hacía sentir inferiores? Las palabras de Patricia lo dejaron sin aliento. ¿Era eso? ¿Su ayuda, su amor, su sacrificio habían sido interpretados como condescendencia? Yo solo quería... comenzó Roberto, pero Patricia lo interrumpió. Ya sé lo que querías ser el héroe. El hermano perfecto. Bueno, felicidades. Lo fuiste. Pero los héroes no viven en las casas que regalan. Los héroes se van cuando su trabajo está hecho. Tu trabajo aquí está hecho, Roberto. Vete. Manuel aprovechó el momento de shock de Roberto para empujarlo suavemente hacia atrás y cerrar la puerta. Roberto escuchó el sonido del cerrojo, y luego nada más que la lluvia. Se quedó ahí parado, bajo el aguacero, mirando la casa que había comprado con tanto esfuerzo. Las ventanas estaban iluminadas. Podía ver las siluetas moviéndose dentro. Una familia feliz, cómoda, segura. La familia por la que él lo había dado todo y que ahora lo dejaba en la calle. Caminó lentamente hacia la banqueta, cada paso más pesado que el anterior. Un vecino que salía de su casa lo miró con curiosidad, quizás reconociéndolo de los años en que visitaba regularmente. Roberto agachó la cabeza y siguió caminando. Su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su casero. Mendoza, le recuerdo que tiene hasta el domingo para desocupar. No habrá prórroga. Roberto guardó el teléfono y miró alrededor. La Ciudad de México, con sus millones de habitantes, nunca le había parecido tan solitaria. Los autos pasaban salpicando agua, la gente corría buscando refugio de la lluvia. Y él simplemente estaba ahí, sin rumbo, sin hogar, sin familia. Pero mientras caminaba, algo comenzó a cambiar en su interior. El dolor inicial estaba dando paso a otra emoción. No era rabia exactamente, sino una especie de claridad fría. Durante años había vivido para otros. Había construido su identidad alrededor de ser el hermano proveedor. El tío generoso. ¿Y qué había recibido a cambio? Se detuvo en una tienda de conveniencia para refugiarse de la lluvia. Mientras esperaba que escampara un poco, sacó su celular y comenzó a revisar sus contactos. Había un nombre que había evitado durante meses. El licenciado Héctor Ramírez, un abogado que había conocido en la fábrica y que le había mencionado algo sobre las donaciones de propiedades y sus implicaciones legales.
Las donaciones entre familiares son complicadas, recordó que le había dicho Héctor durante una comida casual. Siempre hay cláusulas, siempre hay formas de protegerse. ¿Tú te protegiste cuando regalaste esa casa? En ese momento, Roberto había desestimado el comentario. Protegerse de su propia hermana. La idea le había parecido absurda. Ahora, empapado y rechazado, ya no le parecía tan descabellada. Marcó el número de Héctor. Mientras esperaba que contestara, miró a través del vidrio de la tienda hacia la calle lluviosa. En algún lugar de esta ciudad, su hermana y su familia estaban cenando cómodamente en la casa que él les había dado. Pero Roberto Mendoza ya no era el mismo hombre que había tocado esa puerta hacía una hora. Bueno, Roberto. La voz de Héctor sonó sorprendida. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Héctor, dijo Roberto con una voz que él mismo no reconoció, firme y decidida. Necesito tu ayuda. Es sobre la casa que le regalé a mi hermana. Creo que es hora de revisar esos papeles. La lluvia comenzaba a amainar, pero la tormenta en la vida de Roberto Mendoza apenas comenzaba. Y esta vez, él no sería el único que se mojaría. Mientras explicaba la situación a Héctor, Roberto no podía dejar de pensar en las palabras de Patricia. Los héroes se van cuando su trabajo está hecho. Bueno, quizás ella tenía razón. Quizás su trabajo como héroe había terminado. Era hora de empezar un nuevo papel, uno donde él fuera el protagonista de su propia historia, no el personaje secundario en la vida de otros. La conversación con Héctor se extendió por varios minutos. Con cada palabra, con cada explicación legal, Roberto sentía que recuperaba algo de poder, algo de control sobre su vida. Cuando finalmente colgó, tenía una cita para el día siguiente y un plan comenzando a formarse en su mente. Salió de la tienda y paró un taxi. Mientras le daba la dirección de su departamento en Iztapalapa al conductor, Roberto se permitió una pequeña sonrisa. Patricia había dicho que siempre quiso ser el héroe. Bueno, todos sabían que en las mejores historias, el héroe caído siempre encontraba la forma de levantarse. Y Roberto Mendoza estaba a punto de escribir su mejor capítulo. Fin del capítulo 1. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 2. Las grietas en el contrato. El despacho del licenciado Héctor Ramírez olía a café recién hecho y papeles viejos. Roberto llegó puntual a las 9 de la mañana, con ojeras que delataban una noche sin dormir
y la misma ropa del día anterior, ahora seca pero arrugada. Héctor, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y mirada perspicaz. Lo recibió con un apretón de manos firme y una expresión de preocupación genuina. Roberto, amigo, siéntate, dijo Héctor, señalando una silla frente a su escritorio repleto de expedientes. ¿Te ves? Bueno, te ves como alguien que ha pasado por mucho. Ha sido una semana difícil, admitió Roberto. Aceptando la taza de café que la secretaria le ofrecía. Pero no vine aquí para lamentarme. Vine para encontrar soluciones. Héctor asintió y abrió un folder amarillo que ya tenía preparado. Después de tu llamada de ayer, me tomé la libertad de investigar un poco. Necesito que me cuentes exactamente cómo se hizo la donación de la propiedad. Cada detalle puede ser importante. Roberto respiró profundamente y comenzó a narrar. Le contó sobre la crisis financiera de Patricia y Manuel en 2019, sobre cómo él había decidido ayudarlos, sobre el proceso de compra de la casa. Yo tenía ahorrados cerca de 800,000 pesos, explicó Roberto. Era todo lo que había juntado en 15 años de trabajo. La casa costaba 1,200,000. Pedí un préstamo por el resto, que terminé de pagar hace apenas 2 años. ¿Y la escrituración? Preguntó Héctor mientras tomaba notas. Ahí está lo extraño. Roberto frunció el ceño. Yo quería poner la casa a mi nombre y luego hacer la donación. Pero el notario que Manuel recomendó dijo que era más fácil y barato ponerla directamente a nombre de Patricia, que así nos ahorrábamos impuestos y trámites. Héctor dejó de escribir y lo miró fijamente. El notario que Manuel recomendó, ¿recuerdas su nombre? Licenciado Fermín Alcántara. Tenía su notaría en la colonia Roma. Héctor tecleó rápidamente en su computadora. Después de unos minutos, su expresión se endureció. Roberto, el licenciado Alcántara fue suspendido hace 3 años por irregularidades en varios contratos. Dime, ¿firmaste algún documento además de la escritura? Roberto se esforzó por recordar. Aquel día había sido un torbellino de emociones y papeles. Firmé varios documentos. El notario dijo que eran puras formalidades. Yo confiaba en Manuel. Él había revisado todo. ¿Conservas copias de esos documentos? Algunas sí, están en mi departamento. Pero ahora que lo mencionas, nunca me dieron copia de todo. El notario dijo que me las mandarían por correo.
pero nunca llegaron. Cuando pregunté, Manuel me dijo que él las tenía guardadas, que no me preocupara. Héctor se reclinó en su silla, juntando las puntas de los dedos. Roberto, creo que aquí hay más de lo que parece. Necesito ver esos documentos que conservas. Pero desde ya te digo que hay varias irregularidades. Primero, en una donación formal, aunque sea entre familiares, debería haber un contrato de donación específico, no solo una escritura a nombre de otra persona. ¿Qué significa eso? Preguntó Roberto, sintiendo un nudo en el estómago. Significa que técnicamente, en los papeles, podría aparecer como si Patricia hubiera comprado la casa. No como si tú se la hubieras donado. Todo depende de cómo se hayan redactado los documentos. Roberto sintió que la habitación daba vueltas. Pero yo pagué todo. Tengo los estados de cuenta, los recibos del préstamo. Eso es excelente, dijo Héctor con un brillo en los ojos. Esos documentos son oro puro. ¿Los tienes? Sí, guardo todo. Mi madre siempre me enseñó a guardar cada papel. Bendita sea tu madre, sonrió Héctor. Ahora, háblame de tu situación actual. ¿Es cierto que perdiste tu trabajo? Roberto le explicó sobre el cierre de la fábrica, sobre sus 3 meses de búsqueda infructuosa de empleo. Sobre la amenaza de desalojo. Mientras hablaba, notó que Héctor tomaba notas no solo de los hechos, sino también de sus expresiones, como si estuviera evaluando algo más. Roberto, dijo Héctor cuando terminó, voy a ser muy directo contigo. Creo que tu cuñado sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te recomendó ese notario. Creo que desde el principio hubo una intención de asegurarse de que no pudieras reclamar nada después. ¿Estás diciendo que Manuel planeó esto? Roberto no podía creerlo. Pero si él estaba desesperado, sin trabajo. ¿Cuánto tiempo después de recibir la casa consiguió trabajo? Roberto lo pensó. Como... como 3 meses después. Dijo que un amigo lo había recomendado en una constructora nueva. ¿Y cómo ha sido su situación económica desde entonces? Pues... bien, supongo. Se compraron un carro nuevo el año pasado. Patricia presume en Facebook sus viajes a Acapulco cada verano. Héctor asintió lentamente. Roberto, necesito que traigas todos los documentos que tengas. Estados de cuenta, recibos, copias de cualquier papel que hayas firmado, conversaciones por WhatsApp o correo donde se mencione la casa, todo.
También necesito que hagas una lista de testigos, personas que supieran que tú compraste esa casa para tu hermana. ¿Testigos? Roberto se sorprendió. Pues, mis compañeros de trabajo sabían. Mi ex jefe, don Carlos, hasta me prestó 50,000 pesos para completar el enganche. Se los pagué en 6 meses. Pero él sabía para qué era. Perfecto. ¿Alguien más? Los vecinos del edificio donde vivo. La señora Carmen. Mi vecina siempre me decía que era muy noble de mi parte ayudar así a mi hermana. Y... Roberto se detuvo recordando algo. El padrino de Patricia, don Aurelio. Él estuvo presente cuando les di la noticia de que les compraría una casa. Hasta lloró de la emoción. ¿Sigue vivo? ¿Estaría dispuesto a testificar? Sí, vive en Coyoacán. Es un hombre de principios. Estoy seguro de que diría la verdad. Héctor se levantó y caminó hacia la ventana, observando el tráfico de la Ciudad de México. Roberto, voy a tomar tu caso. Y no te voy a cobrar hasta que recuperemos algo. Pero necesito que entiendas que esto puede ponerse feo. Vas a enfrentarte a tu hermana en un juzgado. ¿Estás preparado para eso? Roberto también se levantó, y por primera vez en meses, sintió que pisaba terreno firme. Héctor, ayer mi hermana me dejó en la calle bajo la lluvia. Me dijo que mi ayuda los había hecho sentir inferiores. Me echó de la casa que yo pagué con mi sangre y sudor. Ya no hay nada que salvar entre nosotros. Solo quiero justicia. Entonces, manos a la obra, dijo Héctor, volviendo a su escritorio. Pero antes necesitamos resolver tu problema inmediato. ¿Cuándo te tienes que salir del departamento? El domingo, es decir, pasado mañana. Héctor sacó su celular e hizo una llamada rápida. Habló en voz baja por unos minutos y luego colgó. Tengo un amigo que renta cuartos amueblados en la colonia Doctores. No es lujoso, pero es limpio y seguro. Te puede recibir el domingo mismo. Son 3,000 pesos al mes. ¿Puedes con eso? Tengo algo de dinero de mi liquidación, asintió Roberto. Puedo pagar unos 3 meses por adelantado. Excelente. Ahora quiero que vayas a tu departamento y reúnas todos los documentos. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Y Roberto? Héctor lo miró con seriedad. No contactes a tu hermana ni a Manuel. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Desde ahora, toda comunicación será a través de los canales legales.
Roberto salió del despacho sintiéndose extraño. Por un lado, aliviado de tener un plan y alguien que lo apoyara. Por otro, la realidad de lo que estaba a punto de hacer comenzaba a pesarle. Iba a demandar a Patricia, a su hermanita, la niña que lloraba en sus brazos cuando tenían miedo de los truenos. Mientras esperaba el metro en la estación Hidalgo, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Tío Roberto? Era la voz de Sofía, su sobrina mayor. El corazón de Roberto dio un vuelco. Sofía, mi niña. ¿Cómo estás? Tío, ¿es cierto lo que dice mi papá? ¿Que viniste ayer a hacer un escándalo? ¿Que quieres quitarnos la casa? Roberto cerró los ojos. Manuel ya estaba moviendo sus piezas. Sofía, las cosas no son como te las están contando. Mi mamá está llorando, tío. Dice que la quieres dejar en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué nos odias ahora? Yo no los odio, mi amor. Yo los amo. Pero... Si nos amaras, no harías esto. La voz de Sofía se quebró. Mi papá dice que eres un malagradecido, que después de todo lo que ellos hicieron por ti, lo que ellos hicieron por mí, Roberto no pudo contenerse. Sofía, yo compré esa casa. Yo pagué cada peso. ¡Mentiroso!, gritó Sofía. Mi papá dice que solo ayudaste con una parte y que ahora quieres quedarte con todo. Dice que por eso nunca te casaste, porque eres egoísta y solo piensas en el dinero. Las palabras de su sobrina dolieron más que las de Patricia. Roberto había cambiado los pañales de esa niña. La había llevado a su primer día de escuela. Había estado en cada festival, cada cumpleaños. Sofía. Algún día entenderás la verdad. ¡No me vuelvas a llamar!, gritó la joven. ¡No eres mi tío! Mi papá tiene razón. Eres un fracasado envidioso. La llamada se cortó. Roberto se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo se le partía el corazón. A su alrededor, la gente entraba y salía del vagón del metro. Ajenos a su dolor. Una señora mayor lo miró con preocupación y le ofreció un pañuelo. Fue entonces cuando Roberto se dio cuenta de que estaba llorando. Gracias, murmuró aceptando el pañuelo. Ánimo, joven, dijo la señora. No hay mal que dure 100 años. Roberto intentó sonreír. Mientras el metro avanzaba hacia Iztapalapa, tomó una decisión. Si su familia había elegido creer las mentiras de Manuel, si habían decidido pintarlo como el villano de la historia, entonces no tenía nada más que perder.
Llegó a su departamento y comenzó metódicamente a reunir documentos. Cada papel era una memoria, el primer recibo del enganche. Con su firma temblorosa por la emoción, los estados de cuenta que mostraban cómo su sueldo se iba casi completo en pagar la hipoteca, las fotos de la entrega de las llaves, donde todos sonreían. En una caja encontró algo que había olvidado, un video en su viejo celular. Lo encendió con el cargador y esperó. Cuando finalmente pudo reproducirlo, el corazón le dio un salto. Era el día de la entrega de la casa. Patricia hablaba a la cámara. Quiero que quede grabado para siempre que mi hermano Roberto es el mejor hermano del mundo. Nos está regalando esta casa. La compró él solito para nosotros. Roberto. Te amo. Y mis hijos siempre sabrán que su tío es un héroe. Detrás de ella, Manuela sentía y agregaba. Roberto es más que un cuñado. Es un hermano de verdad. Esta casa es gracias a él, completamente gracias a él. Roberto copió inmediatamente el video a varios dispositivos. Esa era la prueba que necesitaba. En sus propias palabras, admitiendo que él había comprado la casa. Pasó el resto del día organizando documentos, empacando sus pocas pertenencias, preparándose para dejar el departamento que había sido su hogar por tantos años. Mientras guardaba su ropa en maletas, encontró una foto familiar de hace 10 años. Todos en Xochimilco, sonrientes, unidos. Patricia lo abrazaba y los niños se colgaban de él como chanjitos. Tiempos más simples, cuando el amor no se medía en escrituras y contratos. Guardó la foto en una caja. No por nostalgia, sino como recordatorio. Recordatorio de que había hecho lo correcto al ayudar a su familia. Aunque ellos no lo vieran así ahora. Recordatorio de que el amor no correspondido no era menos valioso por no ser reciprocado. Y recordatorio de que a veces, solo a veces, hacer lo correcto significaba luchar por uno mismo. El sábado por la mañana volvió al despacho de Héctor con 3 cajas de documentos. El abogado silbó impresionado cuando vio el video. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo. Con esto y los documentos financieros tenemos un caso sólido. ¿Qué es lo que podemos esperar? Preguntó Roberto. Legalmente, quiero decir. Héctor organizó los papeles sobre su escritorio. Hay varias opciones.
Podemos argumentar que hubo dolo en la transacción, especialmente con lo del notario suspendido. Podemos pedir la nulidad de la operación y que la casa vuelva a tu nombre. O podemos negociar, que te paguen el valor actual de la propiedad o que te permitan vivir ahí. ¿Cuál recomiendas? Honestamente, vamos por todo. Pedimos la nulidad y la devolución de la propiedad. Luego, ya en la negociación, vemos qué conviene más. Pero Roberto, debes saber que tu hermana y su esposo van a pelear. Van a decir cosas horribles de ti. Van a tratar de voltear a toda la familia en tu contra. Ya lo están haciendo, dijo Roberto con amargura. Mi sobrina me llamó fracasado envidioso. Lo siento mucho. Héctor puso una mano en su hombro. Pero mantente fuerte. La verdad está de tu lado. Esa noche, Roberto cenó solo en una fonda cerca de su departamento. La señora que atendía, doña Lupita, lo conocía desde hace años. ¿Por qué tan solito? ¿Roberto? Preguntó mientras le servía sus enchiladas verdes favoritas. ¿No que los sábados cenaba con su hermana? Ya no, doña Lupita. Las cosas cambian. La mujer lo miró con esa sabiduría que dan los años. Ay, mijo, problemas de familia son los peores. Pero acuérdese, la sangre puede ser agua. Pero el respeto nunca debe serlo. Roberto asintió, agradeciendo la comida y las palabras. Mientras comía, revisó su celular. Tenía varios mensajes de números desconocidos. Los abrió con cautela. Eres una basura. ¿Cómo te atreves a querer dejar a unos niños sin casa? Roberto, soy la comadre de Patricia. Me contó todo. ¡Qué decepción! Ojalá te pudras solo como el perro que eres. Bloqueó los números uno por uno. Era claro que Patricia y Manuel habían iniciado una campaña de desprestigio. Pero había un mensaje diferente, de su antiguo jefe, don Carlos. Roberto, me enteré de lo que pasó en la fábrica. Si necesitas una carta de recomendación o lo que sea, cuenta conmigo. Eres el mejor trabajador que he tenido. No te rindas. Ese mensaje le dio fuerzas. No estaba completamente solo. Había gente que conocía su verdadero carácter, que sabía el tipo de hombre que era. El domingo amaneció nublado, como si el cielo compartiera su melancolía. Roberto terminó de empacar sus cosas, limpió el departamento por última vez y esperó al casero. El hombre llegó puntual, revisó que todo estuviera en orden y recibió las llaves sin muchas palabras. Suerte, Mendoza.
fue todo lo que dijo. Roberto tomó un taxi hacia su nuevo hogar temporal en la colonia Doctores. El cuarto era pequeño pero digno. Una cama individual, un ropero, una mesa con 2 sillas y un baño compartido al final del pasillo. No era mucho, pero era suyo, pagado con su dinero, sin deberle nada a nadie. Mientras deshacía sus maletas, su teléfono sonó. Era Héctor. Roberto, prepárate. Mañana presentamos la demanda. ¿Estás listo? Roberto miró alrededor de su nuevo cuarto, tan diferente a la casa amplia y cómoda que había comprado para su hermana. Pensó en los años de sacrificio, en las oportunidades perdidas, en el amor no correspondido. Pensó en la lluvia de ese martes, en la puerta cerrada en su cara, en las palabras hirientes de quienes deberían haberlo protegido. Estoy listo, respondió con firmeza. Es hora de recuperar lo que es mío. Esa noche, Roberto durmió mejor de lo que había dormido en meses. No era la comodidad del colchón ni el silencio del lugar. Era la paz de saber que finalmente estaba luchando por él mismo, que ya no era el eterno dador sin recibir nada a cambio. Era la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, había elegido respetarse a sí mismo. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo incansable. En algún lugar de la ciudad, en la colonia del Valle, su hermana y su familia dormían en la casa que él había comprado, pero Roberto ya no miraba hacia atrás. Su vista estaba puesta en el futuro, en la justicia que estaba por venir, en la vida que reconstruiría desde los cimientos. Porque Roberto Mendoza había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y él estaba decidido a sobrevivir. Fin del capítulo 2. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 3. La batalla legal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México era un edificio imponente que Roberto nunca imaginó tener que visitar. 3 semanas habían pasado desde que Héctor presentó la demanda, y hoy era la primera audiencia. Roberto se ajustó la corbata que había comprado especialmente para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba en el pasillo junto a su abogado. Recuerda, le dijo Héctor por enésima vez. Mantén la calma. No importa lo que digan. No reacciones. El juez observa todo. Roberto asintió. Durante estas semanas, había encontrado trabajo temporal en una pequeña fábrica de plásticos en Ecatepec.
El sueldo era mucho menor que el anterior, y el trayecto era una pesadilla de 3 horas diarias, pero al menos le permitía mantenerse mientras duraba el juicio. Las puertas de la sala se abrieron, y Roberto vio a Patricia por primera vez desde aquella noche lluviosa. Ella evitó su mirada. Lucía demacrada y había perdido peso. Manuel, en cambio, lo miraba con un odio palpable. Venían acompañados de su abogado, un hombre joven de traje caro que destilaba arrogancia. Todas las partes presentes, anunció el secretario. Da inicio la audiencia del expediente 342-2024. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos antes de hablar. Estamos aquí por la demanda interpuesta por el señor Roberto Mendoza contra la señora Patricia Mendoza de Sánchez sobre la nulidad de la transmisión de propiedad del inmueble ubicado en la calle Pilares número 847, Colonia del Valle. Que proceda la parte actora. Héctor se levantó con seguridad. Durante la siguiente hora, presentó el caso de manera meticulosa. Mostró los estados de cuenta, los recibos de pago, el historial crediticio de Roberto. Cada evidencia era una pieza del rompecabezas que demostraba que Roberto había sido el único que pagó por la casa. Su señoría, dijo Héctor. Tenemos aquí también el video grabado el día de la entrega de la propiedad, donde los demandados reconocen expresamente que mi cliente compró la casa. La jueza asintió y ordenó reproducir el video. La voz de Patricia llenó la sala. Mi hermano Roberto es el mejor hermano del mundo. Nos está regalando esta casa. La compró él solito para nosotros. Roberto observó cómo Patricia se encogía en su asiento al escuchar sus propias palabras. Manuel apretaba los puños sobre la mesa. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Patricia se levantó con una sonrisa que a Roberto le pareció depredadora. Su señoría, comenzó el licenciado Márquez. Mi cliente no niega que su hermano ayudó con la compra de la casa, pero fue exactamente eso, una ayuda, un regalo. Un regalo que ahora, en un acto de mezquindad sin precedentes, quiere arrebatarle a una familia trabajadora. ¡Protesto!, intervino Héctor. Está caracterizando los hechos de manera tendenciosa. Al lugar, dijo la jueza. Licenciado Márquez, limítese a los hechos. Márquez continuó. Los hechos, su señoría,
son que el señor Roberto Mendoza, de manera voluntaria y sin coacción alguna, decidió que la propiedad quedara a nombre de su hermana. Tenemos aquí testimonios de vecinos que confirman que el señor Mendoza visitaba la casa regularmente, que convivía con la familia, que nunca, en 5 años, manifestó inconformidad alguna. Roberto sintió cómo la narrativa se volteaba. Lo estaban pintando como alguien que había cambiado de opinión por conveniencia. Por su situación económica actual. Es más, continuó Márquez, tenemos evidencia de que el señor Mendoza tiene un historial de inestabilidad emocional. Aquí están los reportes médicos de cuando fue tratado por depresión hace 3 años.